Muchas gracias Tiziano, Jovelina y a la gente que organiza el curso, que ha sido muy interesante hasta ahora. Yo les voy a hablar de la parte de lentes IPCL, por sobre todo generalidades, y me voy a acentuar un poquito más en la parte quirúrgica y práctica. Los lentes IPCL son lentes fáquica de cámara posterior. El IPCL es una lente intraocular fáquica de cámara posterior es una lente para ser implantada en la cámara posterior. Es plegable, se inyecta a través de incisiones generalmente de 2.8 milímetros. El material está compuesto por un acrílico hidrofílico. No contiene colámero porcino. Está customizada de acuerdo a la forma y medidas, que tiene un amplio rango. Y un amplio rango que va de más 15 dioptrías a menos 30 dioptrías y el cilindro hasta 8 dioptrías. Y se presentan 12 medidas de largo que van de 11 milímetros a los 14 milímetros. Los pacientes ideales para IPCL que tengan un rango usual de 22 años a 45 años, con refracción estable. Y acá es donde me voy a ir subrayándolo, acentuándolo, que son las mediciones. La refracción, debemos remover el lente de contacto con una semana antes, le hacemos una subjetiva, que nos basamos mucho en la subjetiva. El blanco a blanco, yo lo que prefiero hacer con el blanco a blanco es este tipo, o sea, lo más común que se hace es con el compás, con el caliper o con el pupilómetro. Yo lo que prefiero hacer el blanco a blanco, medirlo con el pupilómetro porque a mí me permite ser un poco más objetivo. Primero le hago el pupilómetro, este es de un refractómetro común, de Hewitt, pero prefiero hacerle primero esta medida de blanco a blanco, y después la comparo con la medida que tiene el Jol-Master. Generalmente la del compás manual o el pupilómetro me da 0,1 a 0,3 milímetros menos que el Jol-Master. Y esa comparación me permite ser un poco más objetivo, porque es una medida muy importante para el lente. El espesor corneal también lo medimos y el recuento endotelial. En este caso, acá tenemos recuento endotelial 2700 y pico células y 480 micras de paquimetría. Con el mismo aparato hacemos los dos. La profundidad de la cámara anterior se puede hacer con diferentes aparatos. En el caso nuestro hacemos Jol-Master y le restamos la paquimetría. La topografía corneal. Y para tener en consideración si tiene infecciones locales, condiciones degenerativas, enfermedades sistémicas, que en caso de la diabetes son contraindicaciones relativas. Queratocono dependiendo del grado, para el paciente queratocono, pacientes que le hemos colocado anillo y todo, y sí le hemos hecho después, si han tenido una estabilidad de su queratocono, la colocación del lente IPCL. Las consideraciones importantes: la edad, la profesión, el error refractivo, el espesor de la córnea, la keratometría, el diámetro pupilar en condiciones mesópicas. La comparación entre la SIC e IPCL: la agudeza visual, los dos logran buena agudeza visual, la recuperación es relativamente rápida en los dos. La cirugía en total, no solamente el tiempo que tarda el examen, sino que entre que lo prepara y todo, es aproximada. El IPCL, el IPCL o los lentes fáquicos, a diferencia de la SIC, no induce el ojo seco, es reversible, puede corregir miopías, pero miopías de moderadas a severas. Es más, hay muchos casos de pacientes que no se pueden operar con la SIC, miopías muy bajas, por ejemplo -2, y sí se pueden llegar a colocar el lente. La hipermetropía es un caso aparte, porque la hipermetropía, el problema es la profundidad de la cámara anterior, que es difícil que tengan una profundidad de cámara anterior aceptable para el lente. Astigmatismo, sí, hasta astigmatismos altos. Córneas delgadas también se pueden indicar, las pupilas también, y el haze, posiblemente en la SIC o en la SEC produzcan haze, pero no los lentes. El vaulting.
quería hablar un poquito de esto que es muy importante para los lentes fáquicos, que es la distancia física entre la cara anterior del cristalino y la superficie posterior del IPCL. Eso se define como volting o traducido al español como un abovedado. Es muy importante ese espacio para evitar complicaciones de corto y largo plazo como producción de catarata cuando el bol es muy pequeño, dispersión pigmentaria del iris, sinequias interiores y hasta un bloqueo pupilar que lo puede favorecer. Por eso el bol es importante, que es ese espacio que hay entre el IPCL y el cristalino. La verificación del volting se puede hacer con diferentes aparatos, OCT, ultrabiomicroscopía, y acá tenemos con la lámpara de hendidura en un paciente postoperado, a la hora de operado o al otro día de operado, si lo hemos hecho bajo líquido, con mantenedor de cámara, bajo líquido y no con viscoelástico. Entonces podemos ver el bol, que es la distancia entre la cara anterior del cristalino y la superficie posterior del lente intraocular. Se ve bastante bien. Y esas medidas de bol, y acá ya esto sería un aparato que se llama Cassia, que nos permite ver en movimiento el bol. Es como para tener algo más sofisticado, pero con la lámpara de hendidura se puede observar perfectamente. Acá vemos cómo el bol varía levemente con la contracción de la pupila. Pero está bastante bien. Y es un bol si lo tuviéramos que medir, sería un bol 1, entre 1 y 2, porque el bol 2 es el espesor de la córnea aproximadamente, y este es menos que el espesor de la córnea. Pero es un buen bol. Los grados de volting es importante considerarlo. Los medimos en micra, el bol 0 es 100 micra y puede llegar a tocar el cristalino, hay que estar expectante y posiblemente para explantar el lente. O sea, de entre 100 y 250 micra es admisible, en 250 y 750 micra es la separación correcta, es el ideal, entre 700 y 900 es para una conducta expectante y más de 900 posiblemente vaya que explantarlo. El diseño de los lentes. El primer IPCL que salió fue el IPCL B1 y este ya es la versión B2. La versión B2 tiene varias modificaciones, como un orificio central en forma cónica, a diferencia de otros lentes fáquicos. 6 almohadillas para 6 almohadillas más blandas y para apoyar en el sulcus. Las muescas direccionales son muy importantes, que es para la colocación del lente. 4 orificios en la zona paracentral, 1, 2, 3, 4, y 2 orificios en el margen superior de la óptica, que es para la circulación del humor acuoso, que esos originariamente fueron los del B1 y el B2 se le agregó el central. Y tiene una aberración esférica neutra. ¿Qué es lo que nos aportó el B2 con respecto a los otros lentes? Bueno, es una lente fáquica que también está con la opción para corregir presbicia. El agujero cónico central, o aquaflop, que le llaman ICL, al tener una forma cónica el agujero, produce una menor dispersión lumínica. El rango dióptrico tiene un rango dióptrico ampliado, el B2, es más blanda que la B1, que su antecesor, no requiere directomía porque tiene el agujero cónico central. Y la manipulación y el posicionamiento es bastante simple, es una lente que se despliega y no se desenrolla a diferencia de otro tipo de lente. Acá vemos en un video cortito. Estamos con poco tiempo, así que voy a acelerar. Acá vemos cómo se despliega la lente IPCL al lado izquierdo y acá vemos cómo se desenrolla la lente ICL. La lente ICL es una lente muy buena, pero si uno le inyecta rápido, puede que le quede como un rollito dentro y eso puede que la lente se coloque invertida. Si uno lo hace
formar lentes es mejor. En las técnicas quirúrgicas, que es lo que más me quería dedicar, pero me entretuve en lo otro, puede ser con viscoelástico o sin viscoelástico. Yo prefiero en lo posible colocarla sin viscoelástico por los inconvenientes que me trae el viscoelástico. En mano derecha, al lado derecho vemos la sin viscoelástico. Y después, acá tenemos qué es lo que yo prefiero en el caso de la B1 y la B2. La B1 sí le coloco mantenedor de cámara anterior, le hago un turno con Crescent y hago la paracentesis. Acá está el plegado. Y mientras tanto le muestro la B2, que la B2 hacemos una incisión para la colocación del lente, previo a tenerlo plegado el lente. Yo prefiero tenerlo plegado actualmente el lente. Acá si ven en la B2 no usamos mantenedor de cámara y el líquido lo tenemos en el mismo manipulador. Yo trato que la óptica quede por debajo del iris para manipular menos. Se puede poner el lente directamente, es simple, lo pone uno arriba y después manipula sobre las ápticas apoyándola ahí y van a entrar por abajo del iris. Fíjense en los dos casos como yo sostengo la lente. En este caso, en el B1, que tengo el mantenedor de líquido que nos da una cierta seguridad, con el manipulador siempre aprieto, sostengo la óptica, o en este caso al principio fue la óptica, para que quede por detrás del iris. Entonces la única manipulación que yo voy a hacer va a ser posicionar esas ápticas superiores nada más. Lo ideal es girarlo y que estos orificios queden en la parte superior. No pasa nada si no lo giramos, pero es lo ideal. Y la diferencia entre una y otra, la B1 y la B2, como esta tiene el orificio central, no tiene iridectomía. Como la B1 no tiene orificio central, se hace una iridectomía que se tarda menos de un minuto con el vitriófago, como vieron recién. Y muchas gracias por su presencia. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, mucho tiempo, no sé si, pero... ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿tenés experiencia con presbicia? Sí, he colocado pocas lentes de presbicia. Son sí. difractivas. Son difractivas. Y vienen para todas las dioptrías. Sí, el tema de la presbicia, o sea, lo ideal sería que los pacientes hipermétropes tuvieran cámaras profundas. O sea, que tuvieran, el paciente ideal, ¿cuál sería? Un paciente de 42 años, por así decirlo, o entre 38 y 48 años, que tenga una cámara profunda y sea hipermétrope. Yo no lo encontré. No. Como un miope de 10 dioptrías que tiene 45 años. Sí, el miope sí vienen, y las adiciones las vas haciendo vos en forma subjetiva, ¿sí? Pero con el miope alto, con los miopes en general, tienen buena cámara, tenés que charlarlo mucho con el paciente y lo ideal es ponerlo en el ojo no dominante. Por ejemplo, tenés un paciente de 42 años igual, que tiene menos de miopía, le vas a poner con un adicional de más 2, pero eso le hace una prueba subjetiva primero. Y un monofocal en el otro. Entonces va a estar contento muchos años, porque va a tener un efecto casi como monovisión, ¿no? Pero mejorada. ¿Sí? Pero es difícil conseguir los pacientes ideales para ese tipo de lentes.